Si te parece. Hablemos del asunto de la UPC, Silvio, si me puedes compartir ahí el video que estoy mostrándoles. Hubo un gran revuelo por la fijación del aumento de la UPC. Entonces salió la señora Carolina Corcho a decir que el aumento de 5.6%, creo que estaba por encima de la inflación. Pero lo que los expertos han salido a contrarrestar es que la UPC, que es el dinero que el gobierno debe dar por paciente al sistema de salud, es una cifra risible, mínima, que no contempla otros factores importantísimos. Aquí tenemos a nuestra compañera Hanna Escobar en un video que ya hizo, un mini debate ahí que hizo con la señora Corcho y con las que ella considera, yo también estoy de acuerdo con Hanna, por supuesto, en las mentiras de la señora Corcho. Veamos 5 minutos de eso. Vamos a desmentir las mentiras de nuestra embaucadora profesional e infame exministra Carolina Corcho, que se moría por un debate. Es cierto que el gobierno de Gustavo Petro haya desfinanciado la salud. De hecho, en términos reales, el crecimiento del monto en salud que se entrega a las EPS para la atención de los ciudadanos ha estado siempre por encima de la inflación. Dice que la UPC siempre, históricamente, ha sido calculada por encima de la inflación y con base a la inflación. Falso. Resulta que esa UPC que están calculando ahorita no se tiene que tener en cuenta solo la inflación para calcularlo, tiene que tener en cuenta otros factores, pero además el cálculo de 2025 debería tener en cuenta el rezago de los 2 años anteriores, no lo está teniendo, o sea, esas deudas que estaban acumuladas no las está teniendo, pero adicionalmente tiene que tener en cuenta el crecimiento y el uso de frecuencias estimado para el sistema, que según el mismo ministerio lo proyecta entre el 6 y 7%. Tiene que tener en cuenta además los siniestros no reportados, que son un 3.5% del presupuesto, y además tiene que tener en cuenta un 1.7 adicional del envejecimiento de la población. ¿Lo tiene en cuenta? No lo tiene en cuenta. Es decir, si sumamos todo eso, está claramente desfinanciado el presupuesto. Carolina no cita esas cifras, obviamente, porque probablemente ni las entienda y pues probablemente ni las conozca. En el año en que fui ministra de Salud y Protección Social, aumentamos la UPC, que es ese monto que giramos por cada uno de los afiliados al sistema de salud, en 16.2%. Cuando la inflación de ese año estaba un poco superior al 9%, es decir, aumentamos más de 6 puntos por encima de la inflación. Al año siguiente, el aumento de la UPC, que es ese recurso, se hizo por 12.01% y la inflación del año terminó en 5.2%. Y este año el aumento es por 5.36% por encima de la inflación que se espera para el otro año, que es de 3.5, entre 3 y 3.5 de acuerdo a diversos datos. Sí, es cierto que el gobierno de Gustavo Petro desfinanció el sistema de salud. Es más, es cierto que cuando ella era ministra, el incremento de la UPC fue del 16%, pero eso no fue por encima de la inflación, ni ese fue el incremento real. Resulta que para cubrir esa inflación se fue el 13.9%, pero el 2.1% restante, solo el 2.1% se fue para las nuevas inclusiones. Entonces, ni siquiera fue por encima de la inflación, como ya dice. Y lo mismo pasó en 2023, porque ese porcentaje, que era un 12% de supuesto incremento, que estaba por encima de la inflación, pues no fue tal. Una parte, que fue el 9%, se fue a cubrir la inflación y el porcentaje restante a las nuevas tecnologías e inclusiones, que es muy poco precisamente para nuevas tecnologías e inclusiones. Y si hablamos de este año, estamos diciendo que el incremento va a ser supuestamente con relación a la inflación, pero es que además no está teniendo en cuenta otros factores como el aumento del salario mínimo, el costo de las tecnologías, el aumento de las frecuencias de uso y demás. Entonces, miente descaradamente, pero además tenemos que recordar que ella estuvo en el Congreso cuando fue ministra, diciendo, cuando estaban debatiendo el presupuesto general de la nación, que el proyectado, el aumento proyectado, el incremento proyectado por el gobierno saliente era excesivo y que con la mitad de eso ella podía manejar el sistema, porque eso era muchísima plata. Bueno, es un tema muy complicado, ¿no? Técnico, pero lo que sí yo creo que está claro es que el argumento en contra de este aumento pírrico es lo que Hanna ha explicado ahí con gran elocuencia, y es que la inflación es uno de los varios factores que se necesitan contemplar para fijar ese aumento. Entonces, no sé, Daniel, si tú tienes ahí algo que comentar. Esto ha sido muy candente esta última semana y muchos críticos del gobierno básicamente están acusando al gobierno de ser responsable de la muerte de mucha gente que va a empezar a no recibir sus tratamientos, a no recibir los medicamentos y a morirse. Sí, no, desde la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos y también la Asociación Colombiana de Salud han manifestado esas críticas a ese aumento que no toma en cuenta, por ejemplo, lo que está diciendo ella, pero no es, digamos, sorpresivo en Carolina Corcho. Mira que incluso desde pandemia había, digamos, estado manipulando algunas cifras y aplicaría
la del meme de los Simpson, de que si era tan buena, ¿por qué se murió? ¿Cierto? O sea, si era tan buena, ¿por qué la quitaron de ministra? Y en este momento está teniendo mucho apoyo en, digamos, muchas toldas petristas y en algunas mediciones que han hecho de manera virtual algunos colegas de comunicación alternativa, la han posicionado entre las tres más opcional, más destacadas a ser candidata de ese sector. Margarita Rosa de Francisco, la filósofa activista de Petro, pues ya la ha nombrado como la próxima presidente, ¿no? Está haciendo campaña pues dura y pura. Y bueno, a mí me parece que esta señora Carolina Corcho no tiene ningún asunto que hacer como presidenta. Sería, Dios mío, continuar este tipo de políticas de corte socialista, izquierdista, que pueden tener consecuencias desastrosas. Pero bueno, no soy experto en el asunto de la salud. Sería bueno que en la próxima entrevista que le hagan al presidente, si ella llega a tomar la decisión, es porque la terminó sacando como ministra. O sea, básicamente tengo entendido que fue porque no cumplió con los acuerdos, no sacó adelante la primera reforma a la salud y no estaba cumpliendo los acuerdos políticos en el Congreso, presentaba un texto distinto, no mostraba el texto después de acuerdos. Hacían acuerdos y luego los ignoraba y presentaban el mismo texto, ¿sí? Eso ha sido documentado, pero me encanta lo que dices. En la próxima entrevista al presidente Petro deberíamos preguntarle, ¿y cuándo va a ser la próxima entrevista? Petro no da entrevistas, Daniel. Aquí a medios colombianos, no, a ningún medio. La última que dio fue cuando fue a Estados Unidos y se la dio a CNN porque claro, no puede aguantar el escrutinio de los periodistas, ¿no? No da entrevistas, ya dejó de dar entrevistas. Esto es a lo Chávez, ¿sí? Eso sí, 600 discursos en 2024 y más de 3.500 tweets. Eso sí es capaz de hacerlo. Mira, que yo te haría una pregunta muy, muy breve, Gustavo. Yo sé que tú eres el que pregunta, pero esto es lo bueno de esta conversación. Total. ¿Crees que de la misma forma en la que sectores de derecha al uribismo lo, digamos, castigaron en el 22, digamos, hay gente que prefirió no votar por algunos candidatos que estaban apoyando, ¿crees que la izquierda llegue a ser, algún sector de la izquierda llegue a castigar con los votos al petrismo por el mal desempeño que están teniendo en muchos sectores? Espero que sí, y creería que sí. Lo que pasa es que lo que tú has dicho hoy me parece muy relevante, es que no hay una alternativa y que en la política actual, en el mundo polarizado en el que vivimos, no votamos por alguien ya, sino votamos en contra del otro. Entonces, si la derecha y el centro lo que presentan son María Fernanda Cabales, Vicky Dávila, ese tipo de gobernantes de corte derechista, ultraconservador, la mayoría de la gente va a preferir o hacerse el de la vista gorda ante un Daniel Quintero, por ejemplo, o una Francia Márquez, o esta señora impresentable Carolina Corcho. Eso o lo peor, no salir a votar. Lo peor que sería que la gente se aburra. Exacto, y que el 30% que tú mencionas de fanáticos, como siempre, terminan definiendo la elección y sí, legándonos otra administración pues fallida como esta que va de Petro. Con Fajardo. Pero vamos a estar pendientes. Eso sería tendría sentido electoralmente, ¿no? Tomar ese disgusto que existe en la población, en mucha parte de la población con el petrismo, que representa a Vicky como antipetrista grande, y lo que tú dices que me parece muy, muy, muy interesante, y es, ella no tiene la capacidad de administrar porque no ha hecho nunca eso. Podría tomar a Fajardo como ese elemento pues de legitimidad. Ella va a ir como una especie de Milei hasta, ¿te acuerdas de la portada de semana de, creo que era 10-10-10, si no estoy mal? No me acuerdo. Donde lanzó ella una propuesta económica, o era 15-15, algo así. Lanzó ella una propuesta económica, una editorial, prácticamente era, estoy lanzando una propuesta, y a los 8-15 días fue que sí se tiró al agua. Ella se va a vender como una Milei, que en este momento pues cala mucho, sobre todo que ya pues la imagen de él se está estabilizando más dentro de Argentina, porque por fuera, incluso en las últimas mediciones, está teniendo mejor imagen que el mismo Bukele, ¿cierto? Y vemos, mira lo que pasó esta semana, este programa se emite también por cortos a lo largo de este tiempo,
lo que pasó con la foto con Edmundo González. Entonces vemos que está recibiendo al que para muchos es claro que fue el que ganó y el que apoyó el pueblo venezolano, Edmundo, está recibiendo la mano de él, que incluso creo que lo están tomando muy distinto a lo que pasó con este presidente de papel que fue Guaidó, que fue, digamos, fruto de, digamos, una situación muy distinta. Total, porque fue, digamos, de un legalismo en el cual él se autoproclamó presidente por un artículo de... Sí. No, es una situación distinta, es que ya son 25 años de chavismo. María Corina Machado congrega multitudes a donde quiera que va, o sea, estamos en una situación distinta. Ahorita hablamos de Venezuela al final,